episodio del Buen Decir Podcast. Qué bueno tenerlos y saberlos del otro lado. Hoy charlamos con Esteban Beckerman, que es periodista deportivo, historiador, coleccionista, un enfermo del fútbol y del deporte, y aparte es dueño y creador de Entretiempos, que es un lugar muy particular, diría un lugar único, en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, donde la gente se encuentra para intercambiar, coleccionar, pedir, leer, comprar, llevarse alguna reliquia y demás. Estamos hablando siempre de deporte y dentro del deporte, del fútbol. Ese es el campo de Esteban Beckerman. Este episodio fue filmado en el Centro Cultural Armosa, @Armosa Wines, un lugar maravilloso, de los lugares con más onda de toda la ciudad de Buenos Aires. Pueden ir a tomar algo, pueden ir a cenar, encontrarse con gente en el barrio de Villa Urquiza. En la cámara y la edición estuvo Mariano Nessi, en la producción general y en las redes sociales estuvo Eve Orfano. Los invitamos a seguirnos, a suscribirse, a seguir el Instagram, que es @El Buen Decir Podcast, a mandarnos un mail, a dejar un comentario, a compartir cada episodio si es que les gustó. Muchas gracias y quedan entonces en compañía de Esteban Beckerman para un nuevo episodio de El Buen Decir Podcast. Hay dos cosas que me alucinan, me flashean, dirían los pibes de 20 años, mucho, de tu historia. Una es, por supuesto, Entretiempos, porque entiendo que es un espacio, nombralo vos, biblioteca, hemeroteca, librería, espacio cultural. Espacio cultural de encuentro, sí. Centro cultural. Dedicado a la historia del fútbol. Nerds del fútbol, totalmente. Pero para atrás. Querés una revista de Platense del 72. Cero actualidad. Cero actualidad. Sí. Incluso hay ejemplares que tenés el único, entonces no se puede vender. Vení, léelo, consultá. Sí. Digamos, hay mucho material que es solo para consulta. Claro. Entonces es librería y biblioteca a la vez. Exacto, sí. Y centro de documentación, digamos, ¿no? Porque también hay mucho que está en digital. Y podemos hacer impresiones on demand. Ahí está. ¿No? A pedido. Perfecto. Todo eso es en el barrio de Constitución. La calle Salta, el 1100. 1108. 1108. Es muy cerquita de futbolistas agremiados. Bien. Y lo otro que me alucina es el hecho de que vos terminaste periodismo en el Círculo, en la escuela del Círculo, y fuiste unos años después a proponer una materia que no existía, te la dieron y sos docente hace casi 30 años de esa materia. Sí. Que es historia del fútbol argentino. Sí. ¿O no solo argentino? No, Argentina, imagínate, son 8 clases, con suerte llegamos a ver lo básico de la historia del fútbol argentino hasta los años 80. Ok, eso se ve ahí. Sí. Y me parece buenísimo que no te la hayan cajoneado, que alguien haya dicho, che, esto podría estar en la currícula. En currícula. principio entró en un cajón la propuesta y yo pensé que iba a quedar ahí durmiendo eternamente. Pero bueno, no, unos años después de que presenté justamente el proyecto para que se creara la materia, aprovechando una reforma del plan de estudios, el rector de la escuela, Juan Carlos Renis, me llamó y me dijo que a modo de prueba piloto, a ver qué pasa. Iba a empezar a dar la materia. Bueno, parece que anduvo bien la prueba piloto. Porque casi 30 años casi va, 30 años. Donde enseñas esa materia que no cursaste, porque no existía. Exactamente. Sí, no la cursé porque de hecho, cuando yo estudié en la escuela, existía solamente la materia fútbol, claro, que era más que nada sobre técnica, táctica y estrategia, y que la dictaba por lo general un director técnico o un preparador físico. Yo tuve de hecho de profe al profe Santela, valga la redundancia. Mirá. Que después fue, o sea, ya había sido, ¿no? Un gran preparador físico en varios clubes y después fue el preparador físico del Vélez multicampeón de Bianchi y del Boca multicampeón de Bianchi. En los 90. Claro. O sea, profe por dos. Exacto. Profe de la materia. Y viste que a los técnicos de Bolivia para arriba le dicen profe a todos, ¿no? Claro. Ecuador, Exacto. todos esos países, el técnico es profe. Y no te quiero preguntar qué se ve ahí, pero por ejemplo, hablábamos recién antes de que empecemos a grabar, de esto de antes los jugadores por ahí no cobraban los premios. En una época los arqueros no tenían guantes. Digo, al principio de su carrera, sí. Gatti terminaba los partidos y creo que venía un masajista, ¿no? Las manos. ¿Qué otros grandes cambios hubo en el fútbol? Yo creo que lo mejor que tiene el fútbol es que justamente nació ya como un deporte muy simple en su esencia, y que no necesitó grandes cambios, ¿no? Más allá de los implementados hasta, podríamos decir, la década del 30, ¿no? Hasta comienzos de la década del 30. Ajá. Digamos, el área penal, el offside, todo eso
sí se implementó en los primeros años del siglo XX, digamos, El ¿no? offside, antes de eso no existía. Me imagino que en algún Claro, momento. bueno, digamos, todo se fue implementando, sobre todo en las dos primeras décadas, ¿no?, del siglo Bien. XX, y después ya prácticamente no hubo más cambios. O sea, el único cambio importante y positivo, ¿no?, que sufrieron las reglas del fútbol después ya de los años 30 sería el de que no se le puede pasar la pelota, o que el arquero, mejor No dicho, puede no agarrar la puede pelota tomar y la pasa pelota con las atrás. manos. Pero eso es reciente. Claro, eso es después del Mundial 90, ¿no? Porque ya se abusaba demasiado de Yo eso. me acuerdo Mm, mucho cuando eso no estaba todavía, y claro, claro, apuntaba mucho al 0-0 sí, sí. o a 1-0 y cerramos la Bueno, persiana. el Ferro de Gribola, que era especialista en eso. Escúchame, ¿en qué momento se saca la primera roja? Esto no estuvo desde el principio, rajando Claro, bueno, jugadas, no, ¿no? la roja y la amarilla, ¿no? Antes que era Eso, todo. Palabra, claro, sí, sí, sí. advertencia. Justamente después del Mundial del 66, ¿no?, cuando el árbitro alemán Kreitlein echa a Ratín, Ratín, diciéndole que se tenía que ir, y Ratín se queda un montón de tiempo pidiéndole un intérprete, ¿no? claro. Haciéndose que no entendía. Y bueno, ahí la FIFA entendió que tenía que haber algún lenguaje Bien más visible. universal, ¿no? Como para Mirá, establecer cuando hasta un entonces te jugador. rajaban de palabra, Exacto, sí. pero te rajaban. Sí, Siempre hubo sí, una sí, sí. instancia donde vos no podés jugar más. Claro, La claro. patada acá no va. Sí, sí, sí. Ajá, mira, y ahí aparece la tarjeta amarilla y la roja. Y el Exacto. sistema de dos amarillas es una roja, roja directa. Sí, eso es como una modificación ya más reciente. Sí, digamos, lo de las dos amarillas, sí, obviamente, ya estaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Mm, Pero bueno, hubo algún tipo de modificación también reglamentaria mínima, ¿no? En ese sentido, ajá. bueno, reconvenir al jugador, de alguna manera, también verbal, ¿no? Pero bueno, en definitiva, digamos, salvo por esto del VAR, que también es muy reciente y a mi entender muy malo para el fútbol, digamos, ya todo lo anterior fue básicamente reforma más de forma que de fondo. Comparto con vos, el VAR no, implementado como está ahora no sirve para nada, es lo mismo que nada. ¿Qué le ves vos de negativo? Y es justamente un recurso más para la trampa, ¿no? En vez de Para, que se equivoque un tipo ahí, que se equivoque claro, en tres mirando un monitor. claro, sí, y para condicionar a los árbitros, ¿no? Para hacerlos cambiar de opinión, cuando el árbitro justamente para algo es árbitro. O sea, la palabra árbitro ya te está diciendo que el tipo tiene condiciones como para decidir algo en base a su arbitrio, Claro. ¿no? No hay que interpretar, digamos, la presencia o la figura de un árbitro como la de alguien que se tiene que atener necesariamente a una máquina o a lo que dice una máquina. Él tiene su arbitrio Claro. para evaluar cada situación, y Sí. es eso lo que tiene que primar. Y en realidad el aporte del VAR ahí es una cámara lenta, con más foco, con más zoom. Sí, Digo, no sí, hay, sí, no hay pero el se ojo de quiere halcón hacer del ver como una tenis. ciencia exacta algo que no lo es. No lo es. Para nada. Y bueno, en algún caso que otro puede servir, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de las veces sirve para inclinar la balanza de un modo bastante sospechoso. Claro. Sobre todo acá en el fútbol Sí, argentino, ¿no? está todo muy, muy raro. Te llevo a tu faceta de periodista. Periodista, escritor, investigador, historiador, todo esto a la vez, dirías por ahí. ¿Qué hace un periodista serio? Me parece que es una profesión que cuando yo era pibe, Víctor Hugo, García Blanco, Juvenal, escribía, qué sé yo, y hoy creo que hay otros personajes dando vuelta que han, no sé si decir bastardeado la profesión, pero hay una especie de periodismo deportivo apuntado al fútbol que a mí me suena más del chimento. Claro, no es lo que por ahí hagan o no hagan los periodistas, ¿no? Sino lo que hacen o no hacen los grandes empresarios de medios. Pero bueno, si vos me preguntás qué es lo que hace un periodista serio, y ante todo, no habla por boca de ganso, sino que trata de documentarse, de tener, digamos, justamente alguna herramienta para argumentar seriamente lo que dice, o, digamos, para no solamente opinar según lo que a él le parece o lo que le contaron o lo que escuchó por ahí, o según la costumbre, ¿no? Porque la costumbre muchas veces también está, digamos, basada en situaciones que no son reales. Entonces, digamos, hoy en día, por ejemplo, con este tema de la importancia que se le empezó a dar a la era amateur en el fútbol, Sí. hay muchos periodistas que siguen sosteniendo que eso no vale, no cuenta, o digamos no hay que contarlo porque no era oficial,
y bueno, demuestran una terrible ignorancia, ¿no? Diciendo eso. Porque la era amateur no solamente siempre fue oficial, no solamente siempre fue considerada por la AFA como parte integral de la historia del fútbol argentino, sino que inclusive yo creo es más importante todavía que la era profesional, porque es el momento en el que quedan definidas muchas cosas que después van a condicionar todo lo que pase durante el profesionalismo. Por ejemplo, los grandes. Exacto, por ejemplo, el surgimiento de los grandes históricos, digamos. Los grandes ¿no? históricos. De los grandes históricos, que bueno, ya sabemos cuáles son, ¿no? Y podríamos decir que esos 5 clubes de los que siempre se habla, ¿no? Como los grandes, lo son todos porque ya en la era amateur lograron un capital basado en títulos y en cantidad de hinchas, que es lo que después se fue reproduciendo con el paso del tiempo y que los mantuvo siempre en un nivel de gran convocatoria que les permitió sortear también crisis muy importantes. Claro. ¿Señalaste alguna vez Huracán como en una etapa anterior, como otro Claro, grande? lo que pasa es que hay que entender que así como podemos hablar de 5 grandes históricos o que desde los años 20 hasta ahora han podido mantener, digamos, una cierta preeminencia, ¿no? Sobre el resto, por lo menos en cuanto a convocatoria, ¿no? Sí. O cantidad de hinchas y de socios. Huracán, ya en los años 20 aparece como un grande, pero con menos convocatoria que esos otros 5. Entonces, ese detalle, digamos, ya lo va a hacer entrar al profesionalismo en una situación de debilidad comparado con la de Racing, River, Independiente de San Lorenzo y Boca. Entonces, bueno, para colmo, a partir de la implantación del profesionalismo, Huracán, digamos, entra en una etapa nueva, digamos, en la que deja de ser ya la potencia futbolística que era, ¿no? Y prácticamente nunca va a recobrar ese poderío excepcional o esa capacidad de obtener títulos que había tenido en los años 20, ¿no? Okay. O sea, gana el título del 73, ¿no? Pero en esos años 70 vivió una pequeña primavera futbolística con solamente un título como resultado, ¿no? Y entonces se puede hablar de que Huracán fue claramente un grande de los años 20 y que después, bueno, se mantuvo en un lote, digamos, inferior, un segundo pelotón. Sin ser un chico, ¿no? Pero bueno, un segundo pelotón, claro. ¿Cuál es tu historia favorita de la historia del fútbol? Hay miles, ¿no? Y pero hay muchas. Poco Yo conocida. Particularmente me enamoro de ciertos personajes y de ciertas historias que por ahí nunca fueron bien investigadas o contadas y que yo me las estoy, digamos, reservando un poquito para contarlas en algún momento en forma de libro y con la esperanza de que quizás después también se puedan adaptar a un guión, ¿no? Para producir alguna no spoileemos entonces serie. No, tiene que ver con los orígenes del fútbol argentino, ¿no? O sea, podemos decir que es algo que tiene que ver con que la historia de cómo surgieron los clubes criollos, ¿no? En la Argentina, nunca fue bien contada. Nunca Lamentablemente, claro, parece como que hubieran surgido por generación espontánea o por mera emulación de los clubes de la comunidad británica, ¿no? O sea, clubes que fueron los primeros, digamos, que participaron de los campeonatos oficiales, como el famoso Alumni, ¿no? Que eran clubes formados por miembros de la comunidad británica, lo que no quiere decir que habían nacido en el Reino Unido, sino que eran de familias de origen británico. ¿Trabajadores del ferrocarril por ahí? Claro, el Alumni, digamos, es un club surgido en un colegio de la comunidad británica. Y bueno, los colegios por un lado y las empresas británicas por otro fueron las dos grandes vías de inserción del fútbol en la Argentina, ¿no? Entonces van apareciendo de entrada equipos o clubes formados en colegios y en empresas, sobre todo del ferrocarril, que eran británicas, ¿no? Ahora, después no es que los clubes criollos aparecen simplemente porque en los barrios un grupo de chicos dice vamos a hacer lo que hicieron estos ingleses que fundaron un club y empezaron a participar en los campeonatos oficiales. Hubo ciertas medidas importantes que tomó el Estado que favorecieron mucho esa aparición de clubes criollos. O sea, el Estado implementó la práctica del fútbol en colegios públicos. Y eso fue fundamental
para que surgieran de ahí, o sea, de esos colegios públicos, los clubes criollos, o por lo menos varios, no todos, ¿no? Hubo algunos que de repente surgieron en alguna empresa de origen británico, ¿no? Por ejemplo, Independiente surgió de una tienda que se llamaba A la Ciudad de Londres. Y bueno, a San Lorenzo lo crearon chicos que iban a un oratorio, ¿no? En Almagro, ¿no? Y que el cura Lorenzo Massa los juntó y los apoyó como para que no tuvieran que jugar en plena calle, ¿no? Y exponerse al riesgo de que los pisara un auto de repente. ¿Y de ahí San Lorenzo? Claro, exacto. De ahí viene el nombre San Lorenzo. Sí, no sí, sabía eso, me vinieron un par de chistes a la cabeza que dejé pasar. ¿Hay algún mito? Viste que por ejemplo, el alfajor cachafazo, los hermanos de Habana que se pelean, hay mitos que se repiten, los argentinos somos muy afectos a eso. En el fútbol, ¿cuál hay grande que vos puedas desmitificar? Hay una frase que justamente la dicen mucho los hinchas de algunos clubes, ¿no? Que es mi club o tal club nació grande. Claro. Como si eso fuera posible, ¿no? Como si en cualquier orden de la vida fuera posible nacer grande. Claro. Bueno, no solamente que es algo natural, antinatural, sino que muy por el contrario, todos los clubes que hoy en día conocemos, digamos, como grandes o con mediano poder, nacieron siendo simples equipos de fútbol, ¿no? O sea, simples equipos que con mucha suerte tenían un sello de goma, un poco de papel, como para concertar desafíos, mandando una nota al diario La Argentina, donde aparecían justamente publicadas esas notas de los clubes que recién se creaban, invitando o desafiando a otros a enfrentarse en determinado lugar. Y bueno, llegado el caso, alguno por ahí contaba con un campito que le prestaban o que tomaban medio por asalto, ¿no? Y en el que, con suerte también, tenían una casilla de madera para que los jugadores y el árbitro se cambiaran, y los arcos, que muchas veces los tenían que llevar y traer para los partidos, ¿no? Claro. Porque no había tribunas, no había nada. Entonces, no podemos de ninguna manera hablar de clubes que nacieron grandes. Todos empezaron así. Sí. Ocupas mucho. Sí, usurpando un terreno. Si vos pudieras viajar en el tiempo, ¿puedo nombrarte un partido o puedo nombrar una época del fútbol argentino que te hubiera gustado vivir y no viviste? Bueno, a ver, me hubiera gustado vivir la época de los años 40, ¿no? Con tantos equipos prodigiosos o muy ricos en técnica, ¿no? O jugadores que se destacaba mucho por su técnica, pero bueno, en general, digamos, no me puedo quejar, ¿no? No, vi a los 6 años a Argentina ser campeona del mundo, después la vi también en México, ¿Te lo ahora la vi en acordás Qatar. el 78? Y el 78 me acuerdo muy poco, Poquito. tenía 6 años, me acuerdo que estaba enfermo en la cama viendo los partidos en un televisor blanco y negro. Hasta ahí. Y que después fuimos a festejar con mi mamá embarazada. El festejo de la verdad, mamá, es un masivo. Al poco tiempo nació mi hermano. Y de 6 años nunca vio tanta gente junta Claro, y demás. claro, sí, son imágenes, ¿no? Pero viste las tres estrellas sí, del conjunto. por eso lo viste. digo, no me puedo quejar. Bien, en los 40. ¿Y un partido? Pero puede ser un partido en el que estábamos vivos, pero te hubiera gustado ver en la cancha. Y la verdad que no, digamos, no hay un partido en particular. Por ahí la final de la Copa América que se jugó en Buenos Aires entre 1936 y 1937, en la que Argentina le ganó en tiempo suplementario a Brasil 2-0. Que terminó casi a las 2 de la mañana, ¿no? Porque fue algo medio surrealista, ¿no? Lo que pasó en ese partido, porque los jugadores se agarraron a trompadas. Ahí nació un poquito la rivalidad histórica entre Argentina y Brasil. Hasta entonces era más con Uruguay, realmente el clásico, ¿no? Claro, la final del mundial. Y claro, y bueno, ahí los jugadores, Argentina lo había alcanzado a Brasil en la punta, digamos, de la tabla del sudamericano. En la última fecha prevista por el fixture, ¿no? Porque Brasil estaba 2 puntos arriba y faltando muy poquito para el final de ese partido que jugaban Argentina y Brasil, el Chueco García hizo el gol con el que Argentina logró el triunfo por 1-0, lo igualó a Brasil en la punta y forzó un partido de desempate para ver cuál de los dos se llevaba el título. Si no, Brasil iba a ser campeón acá en Buenos Aires. Y bueno, jugaron ese partido de desempate en la cancha de San Lorenzo, Avenida La Plata.
que tenía una iluminación bastante precaria, Ajá. ¿no? Con faroles que colgaban de sogas por arriba del campo de juego. Y claro, bueno, te decía, ¿no? Que en ese partido los jugadores se pelearon, el partido estuvo como 1 hora suspendido, ¿no? Hasta la propia policía entró para pegarles a los jugadores de Brasil. Cosa que Y se bueno, sigue haciendo el día de hoy. cuando los jugadores de Brasil o la delegación brasileña recibió un poco las suficientes garantías después de 1 hora de suspendido el partido, ¿no? Y apaciguado los ánimos, volvieron a salir. Pero el partido terminó 0-0 y había que definir un campeón. Entonces tuvieron que jugar, digamos, un suplementario. Y ahí recién Argentina logró los 2 goles que le permitieron ganar el título, que los consiguió un pibe de 19 años, que era casi un desconocido para el público de Buenos Aires, Y Chueco. que era Vicente de la Mata, Capote de la Mata. Ah, no, perdón, pero ¿cuándo hablaste del Chueco? El Chueco había hecho el Ah, gol. el gol con el que fueron Con al el desempate. que, claro, Argentina le ganó 1-0 a Brasil en la última fecha del Sudamericano y forzó el desempate. ¿De la Mata jugaba en el rojo? No, era ya jugador de Independiente. Independiente lo compra durante el Sudamericano. Durante ese sudamericano. Claro, y ahí, digamos, De la Mata ya siendo jugador del rojo, hace esos 2 goles, pero había sido citado a la selección mientras jugaba todavía en la Liga Rosarina para Central Córdoba de Mirá, Rosario. el equipo Ujú. más chico de Rosario. Muy bueno eso. Pero te quiero preguntar por la final del primer mundial. Hay todo un escándalo ahí, amenazas en el vestuario, Sí, entretiempo. sí, ahí también, una vez que uno se pone a investigar, descubre cosas muy interesantes, ¿no? Y que nunca fueron contadas o bien contadas. Porque, por ejemplo, hasta el propio día del partido, los medios acá informaban que Argentina iba a salir con Alberto Chividini, perdón, como centro half o número 5, digamos, ¿no? Porque Luis Monti, que era el 5 titular de Argentina, había sido amenazado, ¿no? Mediante cartas anónimas, ¿no? De muerte. Y bueno, se había asustado. Los apretes en esa época no era la hinchada visitando el vestuario con un fierro, sino una carta. Había de todo. Amenaza epistolar. También había ya de otro tipo. Sí. Pero bueno, en ese caso, digamos, a Monti le hicieron llegar esos anónimos y él no quería jugar. Y bueno, acá lo loco era también que el equipo lo decidía una comisión de dirigentes, o lo que hoy sería, digamos, el comité ejecutivo de la AFA, Sí. eligiendo qué jugador iba a integrar la formación en cada puesto desde Buenos Aires, sin estar allá en Montevideo estar ahí, viendo claro. el rendimiento de los jugadores, ¿no? O sea, el técnico era una figurita decorativa. Claro. O era una especie de asesor, digamos, nada más. Y bueno, eligieron como número 5 a Chividini, ¿no? Alberto Chividini, que era un santafesino que venía de jugar ya en la Liga de Salta y en la Liga de Tucumán, y que ese año, al principio de 1930, había perdido un hijo. Entonces a Chividini no le iba a asustar nada. Iba a salir a guerrear y No me amenaza si lo nadie. amenazaban de No, muerte, o sea, lo no peor le iba ya a te importar pasó, nada, claro. claro. Pero al final termina jugando Monti, porque viaja un dirigente importante, el presidente de San Lorenzo, a convencerlo, que es un caudillo radical muy importante de la época, y bueno, lo convence de que juegue, y Monti juega muy acobardado, ¿no? Como dice Barallo, o como decía Pancho Barallo, se cayó un uruguayo, él iba y lo levantaba. Mirá. Contra lo que era su costumbre, porque Monti era un jugador muy Áspero. claro, de meter y correr y pegar un poquito también. De hecho, había tenido justamente encontronazos célebres, ¿no? Con algunos uruguayos, y por eso justamente le apuntaron a él con esto de las amenazas, ¿no? Amedrentarlo. Claro, para amedrentarlo, y lo lograron, ¿no? Después, así como lo amenazaron para jugar así la final del 30, en el 34, pobre, lo amenazaron de muerte si no ganaba la final del Mundial jugando para Italia, Al que es el revés. único jugador en la historia que jugó 2 finales mundialistas para 2 selecciones distintas. Increíble. Sí, Hoy no sí. se puede. No, bueno, digamos, se podría eventualmente, pero sería muy difícil. Sería ¿no? muy difícil. Hey, muchas gracias por mirar El Buen Decir Podcast. Queremos recordarte que además de seguirnos, darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal de YouTube, podés también colaborar económicamente con este podcast del amor que hacemos con tantas ganas, con tanto esfuerzo. Te metes el link de la descripción y ahí
entras para colaborar y dejar tu granito de arena para que siga el Buen Decir podcast y siga siendo de calidad. ¿En qué momento empiezan a cobrar los jugadores? ¿En 1930? Me imagino que No, tenían laburo como el equipo neozelandés que le ganó a Boca, un maestro, un albañil y un abogado. había ya pagos encubiertos desde mucho antes, Sí. desde la década del 10 ya. Se podía vivir de jugar de fútbol. Y no jugador. necesariamente, digamos, era difícil. Lo que pasa es que en algunos casos había jugadores que eran, digamos, ñoquis o que se los incorporaba a la plantilla de determinado municipio o repartición pública para, digamos, pagarles de algún modo lo que no se les podía pagar legalmente por su condición de futbolistas, ¿no? Claro. Y bueno, así, por ejemplo, en Racing había jugadores que cobraban sueldos como empleados municipales bastante altos, simplemente por ir, fichar y nada más, porque en realidad les estaban pagando para que jugaran en Racing, Con ¿no? la nuestra. Exacto. Serían ahora. Exactamente. Mencionaste Alumni, hoy no es un equipo, pero fue como fundacional en los años 10, años 20. No, antes, la primera década del siglo XX. Ok, El Alumni. antes del profesionalismo y demás. Sí. Te leí hablar y te escuché cosas sobre equipos que han desaparecido y demás, y te quiero preguntar qué concepción de un equipo es la que más te interesa. Hablaste de detalles de San Lorenzo, Independiente. ¿Qué equipo nace de una manera más curiosa en todo el país? La historia de Racing, puntualmente, tiene algo que lo diferencia, digamos, quizás del resto de los clubes, ¿no? Y que lo convierte realmente en pionero, ¿no? En la Argentina, porque es el primer híbrido, primer club que nace de la unión entre algunos chicos que venían de colegios públicos, sobre todo uno, que era el que les estaba enseñando a jugar al fútbol a sus vecinos del barrio, ahí en Avellaneda, y un grupo de empleados ferrocarrileros, también criollos, ¿no? O sea, hasta ese momento lo normal era que los clubes surgieran o bien de algún colegio público, ¿no? O digamos, gracias a que alguno de sus integrantes había aprendido a jugar en un colegio público, o bien gracias a que en alguna empresa de origen británico un grupo de muchachos jugaban con los empleados de origen británico al fútbol y decidían entonces fundar un club para darle Ajá. rienda suelta Y acá se a mezclaron. esa pasión. Acá se mezclaron, Racing. claro, o sea, es muy interesante, ¿no? Estoy investigando el tema ahora. Es muy interesante ver cómo se conjugan, digamos, esas dos vertientes y de ahí surge Racing, que va a ser el primer club criollo en obtener títulos de primera división en la Argentina. Antes tenés también otros clubes criollos que empiezan a jugar en el fútbol oficial previamente a Racing, ¿no? Que son estudiantes de Buenos Aires primero, ¿no? Sí. Que es el primer estudiante, por eso se Estudiantes llama caseros. Club Atlético Estudiantes a secas. Ajá. De entrada se llama Club Atlético de los Estudiantes, justamente porque esos fundadores eran alumnos de colegios públicos en los que se estaba enseñando a jugar al fútbol. Y por otro lado tenés Argentinos de Quilmes, que, bueno, era el club fundado por los criollos de Quilmes, que no podían acceder al Quilmes Athletic Club, y que eran también alumnos de colegios públicos, a los que no iba cualquiera, ¿no? Porque por más que fueran públicos, es decir, que no requirieran de un pago, ¿no? Para poder estudiar ahí, todavía en la sociedad argentina no eran muchos los que tenían la posibilidad de educarse en una escuela secundaria, por más que fuera pública. Materos contra cerveceros sería. Claro, ¿No? Matero argentino el mate, sí, Tengo sí, porque servían mate en los entretiempos. Ahí está, ¿no? tengo O un sea, amigo. para diferenciarse justamente Un amigo de los matero. Johnnies, Claro. como les decían a los de Quilmes, servían mate en vez de té en los entretiempos. ¿Creerías que hubo un mejor presidente de la AFA? ¿Quién fue y por qué? La verdad es que los dirigentes han sido históricamente el peor cáncer del fútbol argentino. Los grandes enemigos de la selección argentina en los mundiales antes que sus rivales fueron los propios dirigentes argentinos. Mira. Y bueno, todos tienen muertos en el placar, todos tienen muchas cuentas pendientes. De Grondona yo rescato algunas cosas positivas. Me parece que en el balance fue un tipo que aportó bastante, ¿no? Valentín Suárez también, que fue un interventor en realidad más que un presidente, aunque ya había sido presidente de la AFA también en la época de Perón.
pero bueno, fue el que sumó a los clubes del interior a los viejos campeonatos nacionales de primera, ¿no? Y les dio la posibilidad de ir profesionalizándose, ¿no? De tener, digamos, una estructura más seria, con lo cual se pudo aprovechar más justamente la extensión del país para encontrar buenos jugadores en cada provincia, ¿no? Ajá. Que es algo que después Menotti lo supo justamente aprovechar muy bien y usar para formar la selección argentina campeona del mundo, Lo ¿no? capitalizó más. ¿Con qué personaje de la historia del fútbol argentino puede estar vivo todavía? ¿Te gustaría o te hubiera gustado, en el caso de que haya fallecido, tener una charla? Y bueno, hay muchos, ¿no? La verdad, Puede ser Pansieri, puede ser Menotti. voy a opinar, no, un poco con el corazón, ¿no? Don José Amalfitani. Ajá. Me hubiera encantado. Como hincha de Porque es un Vélez hombre que que sos. además vivió muchas cosas en el fútbol, ¿no? O sea, estuvo, digamos, participando del ámbito futbolístico. Si bien él no le gustaba particularmente desarrollar el fútbol de Vélez, sino que quería un club más fuerte como institución que como equipo de fútbol. Bien, que lo fue mucho tiempo, claro, digo, o sea, es un sí, club sí, muy fuerte. él hizo, digamos, todo lo contrario a lo que hacían la mayoría de los dirigentes, por no decir el 98%. Que darle bola al fútbol más Que que nada. fue, claro, en vez de darle mucha bola al fútbol para que después lo social creciera gracias al fútbol, él primero fortaleció a Vélez mucho en lo social, en lo institucional, digamos, él se consideraba a sí mismo un institucionalista. Bien. Y bueno, gracias a eso después Vélez pudo crecer en lo futbolístico, que es un poquito lo lógico, ¿no? Lo que tendría que pasar en todos los clubes. Pero bueno, también hay que ver con qué coyuntura tiene que lidiar cada club, ¿no? Porque a veces la coyuntura histórica del país no ayuda mucho, Claro. ¿no? Y bueno, hubo clubes muy poderosos en lo institucional o lo social que después terminaron teniendo que retroceder mucho porque ya la coyuntura, digamos, el contexto no los ayudaba, ¿no? A Claro. mantener esa fortaleza que tenían en lo institucional o lo social, como Ferro, ¿no? Que en los años 80, digamos, era un club monstruo y después, bueno, perdió con la caída de la clase media o con la emigración de la clase media hacia otro tipo de lugares, ¿no? Como los gimnasios privados, ¿no? Sí. Que empezaron a proliferar. Yo hace poco, a medida que se empiezan a liberar imágenes del 86, vi un par de cosas que me impresionaron mucho. Quiero preguntarte a vos, en tu conocimiento tan vasto, ¿qué cosa a vos te... Por ejemplo, vi una toma distinta del gol de Maradona a los ingleses. Lo que me llamó la atención, que en su momento no lo había percibido o no me llamaba tanto, era lo mucho que picaba la pelota, lo mal que estaba ese campo de juego y lo difícil que tiene haber sido hacer ese gol con un campo tan irregular donde ves la cámara va llevando la pelota, va haciendo así todo el tiempo. Sí, sí. Dentro de la historia del deporte, a vos, ¿qué otra cosa descubriste que por ahí la gente no sepa mucho? Esto. Bueno, un poco esto que tiene que ver con el origen de los clubes, ¿no? Ver cómo nunca por ahí se hizo referencia a esto de que los clubes surgían por la presencia de algún estudiante de un colegio secundario público en el que se enseñaba a jugar al fútbol. O sea, es un detalle totalmente obviado por la historia oficial del fútbol argentino y por los libros de los propios clubes. Por ejemplo, en el caso de Vélez, uno de los 3 chicos a los que se les ocurrió fundar el club era alumno del Nacional Buenos Aires. Mirá. Cuando decidió fundar a Vélez. Y claramente él era quien les había enseñado a jugar al fútbol a sus otros 2 amigos con quienes tuvo la idea de fundar el club. Porque claro, él era el que tenía esa posibilidad, ¿no? De ir a un colegio público en el que se enseñaba a jugar al fútbol. Y eso no está contado en ningún libro. O sea, yo me emocioné realmente cuando encontré en un registro online de graduados del Nacional Buenos Aires a este fundador de Vélez, ¿no? Que después fue presidente del club. Claro. Porque decía, claro, cierra todo. Así se entiende por qué se fundó el club. O sea, no era simplemente que, digamos, como los británicos o estos clubes como el Alumni ya existían y jugaban y tenían, digamos, una cierta repercusión mediática mínima. Ya los chicos en los barrios querían
jugar al fútbol, fundar clubes y afiliarse a la asociación. Claro. O sea, todo eso tenía que ver con una cultura que bajaba desde la educación pública, porque en los propios colegios secundarios donde se enseñaba a jugar al fútbol también se fomentaba la creación de clubes atléticos. De ahí viene la expresión club atlético. Claro. O sea, estaba previsto por una ley que en cada colegio secundario se creara un club atlético. Que defendiera un poco, digamos, el prestigio del club, del colegio, quiero decir. Capaz que de ahí viene tanto el término defensores de Belgrano, defensores. Sí, decir, también, ¿no? tanto. Digamos, tiene que ver también con ser un poco los que iban a defender los prestigios de cierto lugar, Claro. ¿no? De tal barriada, pero... Los colores. ¿Cuál es la figurita difícil de entretiempos? No hay una, seguro. Así No. como... Bueno, ahí que hace te poco muestro. incorporé, por ejemplo, un informe de la Asociación Uruguaya de Fútbol de los Juegos Olímpicos del 24, original. Lo encontré tirado casi en el piso en una librería de Montevideo. No me digas. Sí, esas cosas que uno descubre a veces sin proponérselo, ¿no? Y bueno, Te lo hay que trajiste estar de allá. muy atentos. Sí, lo traje a un precio irrisorio, ¿no? Creo que el que me lo vendió cuando vio el precio que figuraba decía se lo estoy regalando, ¿no? Claro. Pero bueno, ya lo habían puesto y me lo tuvo que vender a ese Ya valor. está. No le dio. El que puso el precio no le dio la importancia. Claro, exacto. ¿Y querés recomendar algún libro que no sea el más conocido? Me quiero meter a leer sobre historia de fútbol. Debe haber 200.000 enfoques de épocas, de autores. Nombrame uno que te guste especialmente a vos. Más que algún libro, recomiendo mucho a Diego Lucero, ¿no? A mí me gusta mucho el lenguaje lunfardo que usaba Diego Lucero, ¿no? Como periodista, Ajá. ¿no? Porque era un gran periodista, pero tenía una forma de escribir muy linda, ¿no? Y bueno, después también hay otros periodistas, Salustiano González, digamos, Fioravanti en sus columnas de goles, que eran muy buenas también. Pero sí, libros en sí hay algunos buenos, pero ninguno muy abarcativo de toda la historia del fútbol argentino, ¿no? Sería difícil. Claro, o sea, lo más parecido puede ser el libro Fútbol Argentino de Osvaldo Bayer, que es una introducción al tema muy por arriba, y bueno, sirve como para que quien no tiene idea empiece un poquito a tenerlo, Una ¿no? guía. Claro, es el libro que sirvió un poco de base para el guión de la película, que se llamó también Fútbol Argentino y que produjo o estrenó en 1990 una directora llamada Lita Stantic. Lita Stantic, claro. Sí. Claro que sí. Bueno, habrá que pasar por entretiempos, darnos una vuelta por ahí. ¿Qué recomendás vos? Sí. ¿Son horarios fijos? ¿Van cambiando? A veces Sí, veo en no, tus estamos redes que siempre lunes, miércoles, viernes y sábados de Ahí va. 11 a 18, eso no cambia. Y también obviamente nos pueden consultar a través de nuestras redes, de WhatsApp, email, tenemos todo. Si googlean Entretiempos separado, ya les va a aparecer todo. Y bueno, más allá entonces de lo que ustedes, digamos, piensen que puede servirles o que lo que pueden querer respecto de la historia del fútbol argentino de un club, yo digo siempre, traten de venir con la cabeza un poquito abierta, como para consultarnos qué hay respecto de determinado tema, ¿no? Porque, digamos, a veces la gente viene y me dice, yo quiero tal libro. No voy a hacer nombres para no quedar mal con ningún amigo, pero yo quiero tal libro como si fuera el compendio de la sabiduría futbolística mundial. Y vos te permitís sugerir otro. Y claro, sí, yo digo, pero Bibliografía pará, ¿vos complementaria. sobre qué querés saber más, digamos? O a quién querés regalarle el libro, o, digamos, ¿qué interés tiene esa persona a la que va dirigido el libro? Porque en definitiva quizás hay otra cosa mejor, ¿no? Bien. Y uno está muy en tema, entonces sabe más o menos justamente qué es lo que está bueno y qué es aquello que salió más por una cuestión comercial, ¿no? De aprovechar alguna coyuntura o la fama de algún periodista al que por ahí se vincula mucho con esto de la historia del fútbol y que por eso alguna editorial le dijo, vos escribí un libro de lo que sea, que te lo vendemos. Se va a vender. Claro, porque es tu libro y lo firmaste vos. Y por ahí lo tuvo que hacer medio apurado, ¿no? Sin consultar muchas fuentes, ¿no? Entonces, quizás hay otras cosas que están mucho mejores. Sos bibliotecario, sos consultor también, entonces. Sí, de hecho trabajo para productoras de contenidos audiovisuales, ¿no? Que
eventualmente me convocan como para ayudar con justamente la producción de algún documental, ¿no? Digamos, algún trabajo así en particular. Me pasó ya, por ejemplo, con gente de Colombia, ¿no? Que hizo algo sobre el gran equipo del Millonarios de Bogotá de fines de los 40 y comienzos de los 50. Y querían documentarse más. Claro, ¿no? Y bueno, realmente con lo que les pasé, ya tuvieron de sobra, ¿no? Bien. Y aparece la palabra arqueólogo por el final. Sí, bueno, eso tiene que ver un poco con lo que uno siempre desde chico quiso hacer, ¿no? Que fue justamente buscar así cosas raras, ¿no? Y piezas de gran valor histórico que aparecen medio perdidas entre la nada o en lugares insospechados, ¿no? Y bueno, que uno las va encontrando y uniendo entre sí también, ¿no? Que es muy importante eso de relacionar un hallazgo con otro y con el contexto, como para darle a cada cosa la importancia del caso, ¿no? En muchos casos es simplemente un dato, Claro. ¿no? Que uno lo encuentra ahí medio perdido o en alguna publicación que ni siquiera tiene que ver con fútbol, ¿no? Y que de repente en una nota que le hacen a una persona que estuvo en algún momento vinculada a un club, el tipo tira una información que te ayuda a entender un montón de cosas, ¿no? Y bueno, en este sentido también las revistas partidarias de los clubes sirven mucho porque tienen información que no sale de repente en ninguna otra fuente, ¿no? Sobre el club y sobre los jugadores que pasaron por el club. Entonces ahí también encontrás datos que de repente te permiten entender mejor la historia del fútbol argentino. A través de un club toda la historia de nuestro fútbol. Sí, tal cual. Me pasó, por ejemplo, consultando una revista partidaria de Vélez de el año 23, que es el único documento, digamos, la única fuente donde está bien explicado por qué en 1919 hubo un cisma, o sea, una separación de clubes en el fútbol argentino que generó que desde ese año hasta 1926 se jugaran 2 campeonatos de primera simultáneamente, ¿no? Con Huracán y Boca saliendo campeones por un lado en la vieja asociación argentina que ya existía y Racing, River, Independiente y San Lorenzo saliendo campeones por otro al mismo tiempo, ¿no? Bueno, el origen de ese cisma solamente está bien explicado o a fondo como para poder entenderlo realmente en esa revista partidaria de Vélez. ¿Por qué? Porque lo que generó el cisma tiene que ver con una situación que tuvo a Vélez como involucrado, ¿no? Como protagonista, digamos. Entonces, solamente leyendo esa versión que dio la gente de Vélez se puede entender bien lo que pasó. Ahí está. Esteban, muchas gracias por tu tiempo. Favor. Gracias por venir. Un gusto. Placer tenerte acá.